Feliz día a todos los padres. Amén. ¿Dónde están los padres? Feliz día a todos los padres. Amén. Pero les recuerdo a los hijos que nuestro deber de honrar a los padres y a madres no solamente es el día de los padres, el día comercial, sino que debemos honrarlo todos los días y buscar siempre un tiempo para agasajarlos. No esperar el día del padre para sacar a papá. 49. Y como hoy se celebra el Día del Padre en varios lugares del mundo, o casi todos los lugares del mundo, pues hemos tenido un tema para esto. ¿Sí? Sobre la paternidad, vamos a hablar sobre la autoridad paternal. Génesis 49. Quiero leer solamente un versículo, ustedes leerán la historia después de su hogar. Y dice: y llamó Jacob a sus hijos. Génesis 49, 1. Génesis 49, 1. Y dice: póngase de pie para reverenciar la palabra de Dios, honrar la palabra del Dios que nos va a hablar, porque yo soy vocero y mensajero del Señor. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Y empezó a hablar a sus hijos: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Digan conmigo: padre. Padre. Escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito. Y por ahí se empieza a Jacob a declarar proféticamente sobre sus hijos. Digan conmigo: declarar proféticamente sobre sus hijos. Tómense. Dice: juntaos y les declararé lo de acontecer en los días venideros sobre sus hijos. O sea, empezó a profetizar sobre sus hijos. Padre, yo te doy las gracias. Y queremos hablar, Señor, sobre el poder de la bendición de un Padre. Tú eres nuestro Padre Celestial. Y cómo la bendición, Señor, de la autoridad paternal trasciende proféticamente nuestras vidas. Amén. Yo te doy las gracias, Señor. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. El hijo de la promesa, Isaac, descendiente, tuvo dos hijos. Uno llamado Esaú y uno llamado Jacob. Estos eran gemelos, eran hermanos gemelos. Y desde el vientre de la madre hubo una batalla por quién sería el primero entre ellos. Dice la Biblia que cuando iban a nacer, uno de los niños sacó la mano primero. Ese era Jacob. Jacob sacó la mano primero. Pero después la metió y salió Esaú. Es decir, quien salió primero fue Esaú y no Jacob. Sin embargo, quien hizo la intención de salir primero fue Jacob. Así que desde el vientre de la madre se dio la batalla por quién sería el primogénito. En el mundo espiritual esto es importante. ¿Por qué? Porque estaba determinado por Dios bendecir a los primogénitos. Es decir, los primogénitos eran los herederos. Los primogénitos eran los herederos. Es decir, eran los que estaban determinados a recibir la bendición paternal y la herencia de toda la familia. La administración de la familia. Sin embargo, Jacob empezó a profetizar sobre todos sus hijos. Sin embargo, le dijo a Rubén: tú eres mi hijo único, el hijo de mi vigor. Sin embargo, no serás el primero. Porque, hermano, lo que nosotros hacemos trasciende en la bendición. Puede cambiarse. Bendito sea Dios. Cómo nos comportamos con nuestros padres va a determinar lo que proféticamente va a soltarse.
y sobre todo el padre, porque el padre es la cabeza de la familia. El padre es a quien Dios le entregó la autoridad de administración, de sacerdocio sobre la familia. Dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer. Y Dios le dice a los hombres como requisito para ser pastor, que gobierne bien su casa y que la tomen a los niños, por favor, y agárralos y manténganlos sentaditos. Enséñale a los hijos reverencia en la casa de Dios, reverencia, porque la palabra interrumpe a los demás. Entonces, escucha, tomen a sus hijos siempre. Ellos también necesitan escuchar palabra de Dios. Venga, que siga, mío, siéntese y dé el ejemplo como hijo de los pastores. Vamos. Siéntese ahí. Continuamos. Entonces, escucha bien. Escucha. Nosotros necesitamos comprender la importancia que tiene la autoridad paternal sobre los niños. La autoridad paternal que tiene sobre los niños. Ayúdala allí. Así, ayúdala. Entonces, es importante, hermano querido, que entienda la autoridad. Porque cuando nosotros profetizamos sobre nuestros hijos, y sobre todo el padre de familia, desata el destino profético de sus hijos. Entonces, entendamos por qué Jacob llamó a sus hijos para declararle las cosas que habrían de acontecer. Porque es que hay un Dios que nos puso a los padres sobre los hijos para formarlos, para instruirlos y para desatar su destino profético. Aleluya. Es decir, los padres no somos los alcahuetas de nuestros hijos, somos los que criamos a los hijos, somos los que los formamos y sobre ellos y sobre nosotros se ha de que le hagamos una autoridad para bendecir a nuestros hijos, para declarar su destino profético de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, es importante que el padre esté conectado con Dios para que le hable sobre sus hijos. Aleluya. A mí Dios me ha hablado lo que va a hacer con Jeremías. Desde el vientre de la mamá, Dios me ha dicho qué va a hacer con su hijo. Y yo desde el vientre de la mamá empecé a poner mi mano sobre él y a declarar lo que Dios me ha dicho de él. No es lo que yo quiero, es lo que Dios me ha dicho. Porque si usted lee, y lo va a leer en su casa, la historia completa de Génesis 49, no todo lo que Jacob declaró sobre sus hijos era bueno. A uno le dijo serpiente en el camino, imagínate tú. Porque Dios le mostró la característica y naturaleza de cada uno de ellos. Y él con la autoridad paternal, de acuerdo a lo que Dios le mostró, empezó a declarar sobre él. A veces no sabemos, hermano, nuestra conducta, cómo va a trascender en la bendición y en el porvenir, lo que desata nuestro destino profético. Todos nosotros nacemos con un propósito, pero a veces nuestras actitudes, nuestras acciones desvían el plan de Dios, porque como Israel fue sacado para ser introducido en la tierra prometida, ellos tuvieron 40 años vagando en el desierto en un camino de 11 días, porque se rebelaron contra Dios. Entonces, a veces, hermano, nuestras acciones pueden frenar o tardar nuestro destino profético. Bendito sea Dios. Entonces Jacob, hijo de la bendición, antes de bendecir a sus hijos, fue bendecido por su padre Isaac. Pero Esaú es el primogénito. El problema es que Esaú desechó la primogenitura, porque se la vendió a Jacob por un plato de lentejas, por un potaje. Él venía del campo cansado y Jacob, como si le interesaba la bendición del padre, porque hay hijos que no le interesa eso. Esaú, que venía del campo cansado, Jacob se buscó de una estrategia para adueñarse de la primogenitura. Y cuando preparó el plato preferido de Esaú, y cuando llegó cansado, muerto de hambre, Esaú le dice: oh, dame, bueno, yo te doy a cambio de la primogenitura, te la vendo. Si tú me das la primogenitura, yo te doy el plato de lentejas.
Entonces Saúl dijo, ¿para qué me sirve esa broma? Yo lo que tengo es hambre. Dame acá mi broma, y se comió ese plato. Y se selló ese fuego. Después, Jacob tuvo que hacerse de alguna estrategia para que Isaac, que estaba ciego por su edad, no se diera cuenta que no era Saúl, porque Esaú era velludo y Jacob no lo era. Entonces se puso de piel de animal sobre su brazo, y cuando Isaac dijo, eres tú, hijo mío, Esaú, Jacob le dijo, sí, yo soy, entiendo, ¿no? Pero Dios no ve la mentira, Dios ve la importancia que le da a la bendición paternal. Entonces, como Esaú la desechó por un pedazo de cosas que iba a volver a tener hambre después, en cambio la bendición, diga conmigo, trasciende lo eterno. Entonces, engañando a su padre Isaac, Jacob es bendecido. Y escúchame bien, después que la bendición paternal se desata sobre la vida de un hijo, jamás puede revertirse. Nunca. Al menos que este hijo deshonre a su padre y el que lo bendiga lo maldiga. Porque el padre tiene poder de bendecir, pero también de maldecir. Vemos la historia de Noé. Noé fue descubierto por Cam, uno de sus 3 hijos. Y vemos cuando se entera Noé que su hijo no lo cubrió, que lo deshonró. Entonces Noé dijo, maldita seas Canaán. Y esto tú no dices Cam, dice Canaán, o sea, maldijo a su hijo primogénito. O sea, lo que estaba haciendo Noé era maldiciendo la descendencia de un hijo que deshonró a su padre. Eso es tremendo, ¿eh? ¿Y sabe quién eran los hijos de Canaán, los de la tierra prometida, que fueron echados fuera por los hijos de Israel? Los hijos de Canaán, hijos de Noé. Así que mire usted, la maldición de Noé trascendió tanto que Dios destronó de la tierra de fluye leche y miel a los hijos de Canaán para dárselo a los hijos de Israel, que sí fueron bendecidos. Porque Isaac bendijo a Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, que significa príncipe que pelea con Dios. Porque digo, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque Jacob aprendió a pelear por la bendición, aleluya. Nosotros tenemos que aprender eso. Amén. Amén. Aprender la bendición. Amén, amén. Bendito sea Dios, en la obediencia a la bendición. Y como Jacob era un determinado, él estaba dispuesto a obedecer y a caminar bajo la bendición. Porque la bendición paternal genera una responsabilidad de vivir sobre ella. Entonces, Jacob, con la misma autoridad que había recibido de Dios como papá, como padre terrenal, de Dios mismo, Dios, que creó el nombre de toda familia en la tierra, entonces empezó a declarar proféticamente, porque bendición significa bendecir, es decir, decir, desatar palabras sobre él. Mira, cualquier persona puede decir a tus hijos, tú eres un tal, pero lo que tiene peso es cuando una persona que tiene autoridad sobre esa persona desata. Y en este caso, el padre tiene autoridad sobre los hijos y desata palabras De bendición. de bendición, pero también de maldición. Jacob también desató palabras de maldición sobre algunos de sus hijos, porque eran hijos deshonrosos. Y bendito sea Dios por la autoridad paternal, porque tiene el poder de bendecir a los hijos. Por eso este tema se llama el poder de la bendición paternal. Mira, nosotros tenemos poder para bendecir a nuestros hijos, para desatar. Pero yo he escuchado hoy que la gente dice, pero no le digas eso a tu hijo, que le declara las cosas. Bueno, si mi hijo es flojo, no le puedes decir, tú eres un esforzado, no, porque está siendo flojo, tú eres flojo.
Ahora te tienes que cambiar eso para que, bendito sea Dios, lo que se desate sobre ti diga, tú eres un esforzado, tú eres un valiente. Dios no va a desatar sobre nosotros cosas de que no somos. Si somos mentirosos, Dios no te va a decir, oh, hijo de verdad. No, te va a decir, arrepiéntete. ¿Qué te va a decir Dios? Arrepiéntete. Entonces no se trata de declarar por declarar, sino declarar sobre quienes tienen una naturaleza que honran a papá. Y declarar sobre aquellos que deshonran. Pues si nosotros queremos ver a nuestros hijos bajo una bendición, aleluya, nuestros hijos también tienen que caminar bajo la honra. El principio de la honra es fundamental bajo la bendición. Por eso dice la Biblia que nosotros como hijos obedientes caminemos dando honor y haciendo la voluntad de nuestro Padre. Dios. Para que la bendición nos alcance. Aleluya. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, venimos a la bendición. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros venimos de un mundo donde deshonramos a nuestros padres y nuestros padres desataron palabras de maldición sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así o no? A mí me acuerdo yo que mi mamá me decía, tú eres un vago, tú eres esto, tú eres lo otro, tú no sirves para nada, tú eres esto y tú eres lo otro. Y efectivamente era eso. Era eso. Pues no podía salir de ella bendición cuando lo que yo hacía la deshonraba. Bendito sea Dios por siempre y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿sabe qué? Como mi mamá era mujer sola, pues ahí no estaba papá y la autoridad la tenía mamá. Entonces ella desataba. Y mi vida era cada vez peor. Pero cuando una persona viene a Cristo, la maldición se revierte. Se revierte, aleluya. Aleluya. Antes éramos borrachos, borrachas, aleluya. Y nuestros padres declaramos, tú no eres una escoria, tú no sirves para nada. Y eso ocurría, y ese mover así fluía. Nuestra vida esa era nuestra naturaleza, ese era nuestro destino profético. Pero ¿sabe qué? El día en que nosotros nos arrepentimos, aleluya, y nosotros vinimos a Cristo, esa maldición se rompió para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. Aleluya. La maldición generacional se rompe, la maldición, todo tipo de maldición se rompe. Amén. Porque entramos a una autoridad paternal superior. Dice la Biblia que los que somos de Cristo fuimos constituidos en hijos de Dios y tenemos un Dios como Padre. Aleluya. Dice la Biblia que nosotros fuimos hechos las primicias de sus criaturas en 1 Corintios 15. Somos los primogénitos en el Espíritu. Somos los hijos primogénitos bajo la misma autoridad de primogenitura del Hijo de Dios que Él nos hizo bajo, aleluya, su cobertura, Hijo de Dios. Bendito sea Cristo. Aleluya. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Aleluya. Muchos hijos que me están viendo me dirán, pastor, a mí mi mamá, mi papá me decía que yo no era nada, que yo no servía, porque tú te comportabas desleal, tú te comportabas rebelde, tú eres desobediente. ¿Por qué? Porque hacías lo que no agradaba a Dios con tus padres. Y Satanás se valió de eso para desatar maldición sobre tu vida. Y eso tenía autoridad espiritual por ser tus padres. Pero cuando tú viniste a Cristo, se revirtió esa maldición. Amén. Y Aleluya. yo quiero que veas carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Está después de Gálatas. Versículo 3. El poder de la bendición de un padre. Aleluya. Dice la Biblia. ¿Estamos todos ahí, leemos? Amén. Bendito
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Cristo. Jesús. Dios mío, bendito el Dios y Bendito Padre el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. de nuestro Señor Mi Jesucristo. Padre también, que me Padre, bendijo, que Dios mío, me bendijo. me bendijo, Que me Dios mío, bendijo, que me bendijo. Aleluya, me bendijo. Que me bendijo con toda bendición espiritual. Me bendijo, Con me toda bendijo, mi bendición Padre me bendijo, desató un destino profético, desató una autoridad de bendición sobre mi vida, me bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Si un Padre terrenal tiene poder y autoridad para desatar y profetizar sobre sus hijos, cuanto más el Padre celestial, que hemos venido a su regazo, que hemos venido a su protección, que hemos venido a ser hijos herederos por Cristo Jesús. Dijo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que creen en Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos tienen un Padre, y aleluya, ese Padre te ha bendecido, te ha bendecido. Si tu papá y tu mamá te dijo que no valías nada, que eres un cero a la izquierda, que no vas a hacer nada verdaderamente porque deshonraste a tu papá y a tu mamá, eso hoy se ha revertido, porque Cristo con su bendición le anuló toda maldición. Aleluya. Porque es una autoridad superior. Pero también Dios puede revertir esa maldición. ¿Sabías tú eso? La bendición que Dios desata sobre tu vida es eterna, trasciende la eternidad. Pero la única manera que la bendición de Dios se revierta es que tú salgas de su cobertura. Que como el hijo pródigo te reveles y te diga: me iré de la presencia de Dios, me apartaré de tus caminos. Diego mío, hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos Con toda. con toda. Tú no necesitas más bendición que la del Señor. Amén. Pero la única manera que la bendición trascienda es que tú sigas bajo la cobertura de su casa. Aleluya. Como hijo. Porque dice la Biblia en 1 Juan 3:8 que los que practican el pecado es del diablo. Y cuando tú te rebelas contra Dios para pecar bajo el dominio del diablo, no puede venir la bendición, porque es en Cristo donde la bendición paternal viene sobre tu vida. Aleluya. Es en Cristo, fuera de Él hay maldición. Y mira lo que dice, aleluya, Hebreos capítulo 5. Me viene como un boom, boom, boom ahorita esa palabra. Hebreos 5. Porque hay muchos hijos que han recibido la bendición de Dios, y siendo bendecidos, y siendo unas bendecidas, y siendo unos bendecidos, se apartaron de papá para volver atrás. Y la bendición de Dios no puede fluir allí. Mire, capítulo 5 de Hebreos, perdón, 6, capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dios mío, vamos adelante. Vamos adelante. A la perfección de nuestro A la carácter. perfección. De nuestro carácter. ¿Por qué? No echándote de fundamentos del arrepentimiento de obra muerta, la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de la mano, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, si fueron partícipes porque creyeron en Cristo, estaban bajo la bendición de Dios, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. Digo conmigo, recayeron. La palabra recaer es volver a caer, y dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento
crucificando nuevamente para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios cuando tú eres parte de su viña. Digo, recibe la bendición de Dios, porque la lluvia del Espíritu está sobre ti. Amén. Pero los que producen espinos y abrojos, diga conmigo, los que producen Espino y abrojo. espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida. Diga conmigo, está próxima Está próxima a ser a ser maldecida. maldecida. Y su fin es ser quemada, el infierno. Es decir, si tu carácter y tu conducta produce unos frutos que no son dignos de Dios, dignos de un hijo obediente, dignos de un hijo de la bendición, dignos de un hijo sobre la casa, aleluya, que ha recibido la bendición de Dios, está próximo a ser maldecida. Amén. Dice, recayeron. Tú no puedes apartarte del Señor, tú no puedes volver atrás, tú no puedes recaer a ese mundo de donde el Señor te sacó, porque es en Cristo donde la bendición de papá está sobre ti, aleluya, y trasciende la eternidad. Pero si tú recaes y vuelvas atrás, estás próximo a ser maldecido y su fin es ser quemado. Es decir, el mismo Padre que tiene autoridad de bendecirte, tiene la autoridad de maldecirte. Hay mucha gente que no tiene en cuenta esto. ¿Para qué sirve, pastor? Para la eternidad. Porque la bendición de Dios hará que el reino de los cielos se mueva a tu favor. Porque la bendición de Dios hará que tú camines como un bendecido, una bendecida, bajo la fructificación, aleluya, de Dios sobre tu vida. Sobre el respaldo de Dios, porque papá te defiende, porque papá está en tu casa, porque papá Amén. te provee, Aleluya, porque papá, aleluya. está bajo la casa, bajo la bendición de papá sobre tu vida, porque eres un hijo que le honras con tu vida, entregándote a Cristo y viviendo bajo su señorío. Aleluya. Está bajo la bendición. Pero si alguien recae después de haber sido iluminado y haber buscado al Espíritu Santo y de los poderes del siglo venidero, de la buena palabra, y recae, está próximo a ser maldecido. Es decir, si no te vuelves al Señor a tiempo, tú vas a estar bajo la maldición y no la bendición. Porque la bendición paternal opera en Cristo, fuera de Él hay maldición. ¿Quién va a maldecir? El mismo que te bendijo. La autoridad paternal divina es el único que tiene poder para maldecir. Dios le dijo a Balaam, cuando Balaam incitó al profeta Balaam a maldecir a Israel, ¿qué pasaba? Y le dijo, no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Es decir, que un hijo de Dios que está bajo la bendición del Padre no puede ser maldecido por nadie, sino por el mismo que te bendijo, el Dios. La única manera que Dios te maldiga es que recaigas y te apartes de Cristo. Porque en Cristo es donde está la bendición para la vida que trasciende a la eternidad. Aleluya. Así que yo soy en Cristo un bendecido, una bendecida. Amén. Aleluya. Tú eres un bendecido, tú eres una Soy un bendecido. Dios está contigo, la bendición de Dios. El cielo está a tu favor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si te apartas de Cristo, te rebelas contra Él, produce frutos que no son del Espíritu. Está diciendo que Cristo no mora en ti. Está diciendo que recaíste y te apartaste del Señor, porque antes daba fruto, pero ahora ¿qué pasó? Oh, estamos en el mundo otra vez. Entonces estás próximo a ser maldecida por el mismo que te bendijo. El único que tiene soberanía como Padre Celestial para bendecir o maldecir. ¿Cómo Jacob lo hizo? Ahora, Jacob no podía revertir la bendición sobre Jacob porque se murió. Ahora, nuestro Padre Celestial, ese sí no muere. Ese, mira, ese sí está vivito y coreando Aleluya. por la eternidad. Así que, ¿cómo nosotros podemos escapar de la bendición o la maldición de Dios? Todo está en nosotros si honramos a Dios y nos sometemos a Cristo y vivimos para Él. Aleluya.
Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Dios en la palabra. Yo lo voy a decir porque esto es parte del mensaje. No lo tomen de manera personal, tómenlo de manera para toda la iglesia, que es necesario para su vida. Hoy mucha gente quiere ser bendecidos de desobediencia. Cuando le pregunta a la iglesia, ¿cuántos quieren ser prosperados y bendecidos? ¡Amén! Amén. Y el Señor le dijo, anda y predica el evangelio. No tengo tiempo. ¿Cómo? Y el Padre te mandó a someterte a tus pastores. Y el pastor te dice, vaya, no. ¿Cómo puede venir bendición? Tómelo en el entendimiento de la palabra, con madurez. Esta es la verdad de Dios. Esta es su palabra, ¿quién la puede cambiar? O tomamos de la Biblia lo que nos conviene y lo que nos conviene no. Porque esta es su palabra, la que nos rige bajo el gobierno de papá. Amén. Ay, ya se fueron los aleluya. Aleluya. Porque el apartarse del Señor es rebelión contra la palabra. El no someternos a Cristo y a su verdad. Aleluya. La rebelión no viene